El tema que vamos a compartir en esta noche se llama Yo me llamo los imitadores de Dios. Como ustedes saben, hay un programa a nivel mundial conocido con este nombre. Este programa consiste en que las personas se presentan allí a imitar a su artista favorito, a imitar a un cantante famoso. Y la persona que haga una mejor imitación, que haga una copia exacta al cantante, se lleva un premio millonario. A mí me ha llamado la atención y me ha parecido tremendo ver cómo hay personas que han gastado toda su vida tratando de parecerse a alguien más. Escuchaba algunas personas que decían: yo llevo 20 años tratando de parecerme a esta persona, a este artista. Y yo decía: wow, qué tremendo que una persona gaste todos los años de su vida. Me parece a mí triste, pues algo lamentable, que una persona piense que el propósito de su existencia es tratar de parecerse a alguien más en su vida. Y me llamó la atención, en estos días miraba un hombre que se presenta al programa y dice: yo hace 5 años me presenté. Y hace 5 años me dijeron que no, porque yo estaba, el cuerpo no era así tan musculoso como el del famoso, y no me parecía tanto. Entonces yo estos 5 años me he metido al gimnasio y le decía: muestre a ver cómo va. Y el hombre mostraba los brazos y decía: vea cómo estoy. Y el abdomen así más o menos así. Y el hombre, y vea, y es que el artista tiene barbita y a mí no me salía. Entonces yo me puse a aplicarme productos, y estos 5 años me he echado productos y ya tengo la barbita. Y ya tenía la barbita y tenía los músculos, y se había hecho depilar las cejas y el peinado, y yo dije: uy, qué tremendo. 5 años de su vida haciendo sacrificios, esfuerzos, echándose cosas, haciendo ejercicios para parecerse a otra persona, para ser un imitador de alguien. Y entonces esto me hizo pensar en un versículo de la Biblia que está allí. Yo no vamos a hablar aquí todo el tiempo de Yo me llamo, ¿cierto? Porque Efesios 5, versículo 1, que dice lo siguiente. Escuchen lo que dice la palabra: sean pues imitadores ¿de quién? De Dios, como hijos amados. ¿Qué tal si lo leemos juntos? A ver, 1, 2, 3. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que la Biblia habla de la imitación y nos dice que nosotros tenemos que ser imitadores, pero no de un famoso, sino del más famoso, de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y escuche, la palabra imitar en el diccionario me llama la atención, porque dice: imitar es reproducir una cosa, porque puede ser una cosa, ¿cierto? Una camisa que sea la imitación de la original, unos tenis, o una persona, reproducir una cosa o persona de forma exacta o muy semejante. Mire otra definición: imitar, actuar, comportarse o hacer algo a semejanza de otro. Eso es imitar. Es importante conocer este significado, porque la Biblia dice que estamos llamados a imitar a Dios. Y dice, tercera definición, esta me pareció tremenda. Dice: esforzarse por hacer algo lo mismo que otro,
o según el estilo de otro. Esforzarse por hacer algo semejante a otro. Así como veíamos que estos personajes se esfuerzan y estudian y trabajan y se meten en un cuento en la vida por parecerse a alguien, pues fíjate lo que nos está diciendo Dios: esfuércense por hacer todo lo que hace el Padre, de manera que ustedes se parezcan a Dios. Mire, si eso es imitar, pues imitador, según el diccionario, dice lo siguiente: un imitador es alguien que imita, copia el comportamiento, las expresiones, los gestos, las actividades o manera de hablar de otra persona. Pensemos en esto. Si la Biblia dice que nosotros debemos ser imitadores de Dios, entonces lo que nos está diciendo la Biblia es: ustedes deben copiar el comportamiento, las expresiones, los gestos, las actividades, la manera de hablar ¿de quién? De Dios. El apóstol Pablo decía lo siguiente, 1 Corintios 11:1. Fíjate en esto. El apóstol Pablo decía: sean imitadores de mí, así como yo soy un imitador ¿de quién? De Cristo. O sea, yo creo que para uno decir en la vida imítenme a mí, es porque usted tiene algo, ¿cierto? Y fíjate que el apóstol Pablo se atreve a decir esto. Dice: imiten, cópienme, traten de hacer lo que yo hago, como yo hablo, como yo actúo. Mírenme, porque yo he perseguido en mi vida ser un imitador de Cristo. Yo estoy imitando a Cristo. El apóstol Pablo tomó como el propósito de su vida, como la misión de su existencia, imitar a Cristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios, que un día dejó su trono y vino a esta tierra. Es la persona más importante que ha pasado por esta tierra, porque es el único que logró transformar la historia de la humanidad en dos. Yo creo que vale la pena imitarlo. Y el apóstol Pablo dice: yo soy un imitador de Cristo, vivo para imitar a Cristo. Y la Biblia nos está diciendo: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando un hijo ama a sus padres, ese hijo se quiere parecer a su papá. Ahora, cuando uno definitivamente tiene un mal padre, uno dice: yo no me quiero parecer, pero dice, por eso dice la Biblia: sean imitadores de Dios como hijos amados. Porque el hijo que ama a su papá lo mira en el espejo cuando se está afeitando y se quiere afeitar como el papá. Mira lo que el papá hace, se quiere poner los zapatos del papá, quiere parecerse al papá. ¿Cuántos amamos aquí a papá Dios? Pues como hijos amados, Dios dice que ustedes se parezcan a Dios, que ustedes tomen como la misión de su vida. Si hay gente en esta vida que pasa años y está dispuesto a hacer sacrificios en esta tierra por parecerse a un humano para ganarse un premio, ¿cuánto más nosotros necesitamos esforzarnos por parecernos a un Dios que ya pagó un precio por el premio más grande que nosotros podemos tener, la vida eterna? Amén. ¿Vale la pena o no? Ahora, en la Biblia hay muchas cosas en las cuales Dios dice: imítenme en esto. Yo voy a hablar de 5 cosas en las cuales Dios quiere que tú y yo le imitemos, que nosotros nos parezcamos a Él, que nosotros hagamos lo mismo. Primero, Dios quiere que nosotros lo imitemos, número 1, en el amor. ¿En qué? En el amor, en la forma de amar.
¿Cuántos saben que tenemos un Dios de amor? La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Imagínate. Fue tan tremendo. Hace 8 días hablamos sobre Abraham. Y decíamos, ¿qué padre en sus 5 sentidos es capaz de coger y sacrificar y matar a un hijo? El único fue el que lo hizo ya por nosotros. De tal manera nos amó Dios y demostró su amor, que fue capaz de sacrificar a su Hijo por nosotros. Y el Señor Jesucristo dice lo siguiente en Juan 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo. Fíjate que Él está poniéndose como ejemplo. Y Él está diciendo, como yo los he amado, así quiero que ustedes, imítenme en esto. Hagan lo que me ven. Como yo los he amado, yo quiero que ustedes reproduzcan eso, copien eso. Ámense, que también se amen unos a otros. Versículo 35, porque en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Escúchame, Jesucristo dijo que la señal más evidente de que alguien es un discípulo suyo es ¿cuál? El amor. Dijo, así los van a reconocer. O sea, ustedes no los van a reconocer por la falda larga, ni por la peluca larga, ni por la lengua larga, ni por la Biblia debajo del brazo. A ustedes los van a reconocer. Ustedes van a poder demostrar que son mis discípulos si la gente ve en ustedes lo que yo tengo para dar. Acuérdense que la Biblia dice que Dios es amor. Dios dice, yo quiero que ustedes me imiten en el amor. ¿Cuántos de nosotros estamos andando en amor? Ahora, que cuando uno está leyendo la Biblia se da cuenta que el nivel de amor que el Padre tiene es tan grande y nos pone un límite o un desafío tan grande para amar, porque fíjate lo que dice la Biblia en Mateo 5:44. Te voy a leer la versión del lenguaje actual. Pero ahora yo les digo, ustedes dicen que aman, pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que le obedecen y de los que no lo obedecen. Versículo 46. Porque si ustedes aman solo a quienes los aman, el Señor dice, ¿quién no hace eso? Eso lo hace cualquiera. Dice, si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Porque es que eso lo hace cualquiera. Amar a los hijos, pues ¿quién no va a amar a los hijos? Pues tiene que ser ya una persona definitivamente extraviada, con un corazón dañado. Pero pues eso es lo obvio, lo natural. Dice, recuerden que hasta los publicanos también aman a sus amigos. Versículo 47, y si ustedes solo saludan a sus amigos, el Señor dice, no están haciendo nada extraordinario. Saludar a los amigos, cualquiera, hasta los que no creen en Dios, hacen eso, ¿cierto? Los más malos tienen amigos y ¿cómo los saludan? El cuento es ir a saludar bien a esa persona que uno le cae mal, esa persona que le ha hecho daño, que le ha abusado, que le ha dañado, que le ha insultado. Cuando yo conocí al Señor, yo me acuerdo que antes de eso yo vivía en un conjunto cerrado en Pereira, y yo odiaba a un celador de ese conjunto,
porque un día no me dejó entrar a mi casa. Claro, yo estaba todo borracho y llevado en mi vieja vida. Y le cogí un odio y siempre lo miraba mal. Ya después de que entraba a mi casa lo miraba así. Y yo me convertí al Señor. Y yo recuerdo cuando yo escuché esto en la iglesia. Si ustedes saludan a los que los saludan, el Señor dice, no están haciendo nada. ¿Quieres imitarme a mí? Entonces sí. ¿Quieres ser cristiano? Entonces ve y saluda. Y yo sabía que ese mensaje era para mí. Y no sabe cómo cuesta a uno volver a saludar a una persona. Ya yo entraba así y le hacían. Pero poco a poco mi corazón fue siendo transformado por la palabra hasta que yo ya la podía saludar bien, darle la mano y reconciliarme en Cristo Jesús, porque entendí que Dios nos llama a ser reconciliadores. ¿Cómo es tu vida cuando estás en la empresa, en la universidad, en el trabajo? Tu amor hacia las personas. Eres una persona que refleja el amor de Dios. Estamos esforzándonos por ser imitadores de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, Dios quiere que lo imites en el amor. Número 2, ¿en qué quiere Dios que lo imitemos? ¿En qué quiere Cristo que lo imitemos? Número 2, en la humildad. Dice Jesucristo, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mira, Jesús no dijo, aprendan de mí como hago milagros, como alimento a las multitudes para que la gente los vea a ustedes y vean que ustedes son poderosos. No. Jesús dijo, yo quiero que ustedes aprendan de mí que yo soy humilde. Tremendo desafío. Porque Dios quiere que nosotros lo imitemos. Cristo quiere que nosotros lo imitemos en tener corazones humildes. ¿Qué es lo contrario a la humildad? El orgullo. Hoy en día vemos unas cosas tan tremendas. Hasta los mismos siervos de Dios con un orgullo tan tremendo que nadie los puede ni ver, ni tocar, ni saludar. Y yo me pregunto, uy, qué mala imitación de Jesús. Yo no me imagino a Jesús así. Qué mala representación muchas veces la que estamos dando de Jesús cuando somos orgullosos, soberbios, pedantes, miramos mal a la gente, somos creídos. Dice en Filipenses 2:3, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores a Él mismo. ¿Cómo quiere Dios que miremos a las personas? ¿Como qué? Como superiores. Pero algunas veces nosotros nos sentimos más que los demás y no estamos reflejando ni siendo una buena imitación de Jesús. Dice en el versículo 5, haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿El ser qué? Igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo siguiente, sino que se despojó a sí mismo de su divinidad, de ser Dios, tomando forma de ¿qué? Dios haciéndose un ¿qué? Un siervo. O sea, eso es la humillación más grande. Ahora, ya era suficiente humillación que Él se hubiera convertido en un hombre, sino que dice en el versículo siguiente, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
Como si fuera poco, ya estando en esta condición de ser humano, se humilló, no vino aquí haciendo exigencias de realeza. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por eso que hizo, por lo cual Dios el Padre también le exaltó, porque el que se humilla a Dios, ¿qué? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso es glorioso, es uno de los textos más lindos de la Biblia. Pero aquí es donde nos muestra el Señor lo que Él ha hecho y lo que Él quiere que nosotros reflejemos aquí en esta tierra. La Biblia dice que nosotros aquí en esta tierra no nos podemos engañar por los dones, porque aquí en esta tierra los hombres nos dejamos impresionar por los dones. A mí ya casi no me impresiona eso. Uy, que como toca, wow. Uy, como predica, wow. Uy, los milagros que hace, wow. Usted no se deje engañar por eso, porque Dios dijo, por los frutos, no por los dones. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos aún el enemigo hará grandes prodigios y milagros. Usted no se deje impresionar por los dones. A usted y a mí lo que nos debe impresionar son los frutos. Así es como se conocen los verdaderos siervos de Dios. ¿Por qué? Porque hacen una perfecta imitación de Dios. Número uno, son personas que reflejan el amor de Dios. Número dos, son personas humildes, no andan con orgullo, con soberbia, con altivez, en humildad, porque han aprendido eso de Jesús y lo reflejan. Número tres, acuérdense que son 5 cositas, vamos por la mitad. Número 3, Dios quiere que nosotros lo imitemos en el servicio. ¿En qué? En el servicio. Fíjate lo que dice, esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando terminó de lavarle los pies, ay hermano, lavar los pies es una cosa dura, ¿cierto? Ahora, si usted trabaja en un salón de belleza, eso es normal para usted. Pero uno cogerle los pies a otro, eso da como cosita, ¿o no, cierto? Ahora, en esos tiempos bíblicos, que no habían estos zapaticos así, sino que ellos tenían sandalias y que estaban llenos de polvo, de lodo, de barro, de sudor, que no había bus, sino que eso tocaba, vea. Ay, hermano, y coger los pies de esos 12, complicadito, ¿cierto? Pero el Señor, siendo Dios, se despoja y se hace hombre, y estando en la condición de hombre es capaz de arrodillarse a lavarle los pies a otra persona. O sea, eso es una cosa impresionante. ¿Y sabes qué dice el Señor? Mira, aquí les está, cuando les termina de lavar los pies, dice en el versículo 12, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ustedes entienden, escuchen lo que les dice Jesús, ¿entienden lo que yo he hecho con ustedes? Y ellos estaban ahí como mirando al Señor, ahí lavándolos. Versículo 13 dice, ustedes me llaman maestro y me llaman Señor, y están bien porque yo lo soy. Soy su maestro y soy su Señor. Pues si yo, mire lo que dice Jesús, si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y en el versículo 15 les dice, yo les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo
¿De qué estamos hablando hoy? De imitar. ¿Qué es imitar? ¿Hacer qué? Lo mismo. Y Jesucristo está diciendo, mire, aquí les estoy poniendo el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y eso nos está hablando de servicio. Sírvanle a los demás. Jesucristo dice lo siguiente en Lucas 22, 27. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Y responde Jesús con una pregunta: no lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Mateo capítulo 20 versículo 28 dice la Biblia: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay gente que ha venido a la iglesia con la actitud de que yo estoy aquí para que me sirvan. Y no han entendido que el propósito de Dios es que nosotros entendamos que estamos aquí para servir. En nuestra vida se van a acabar las quejas, las tristezas, las depresiones, el sentido de despropósito cuando entendamos que estamos aquí para servir a las personas. En estos días me pareció tremendo ver este video de este hombre sirviendo sin pies, barriendo la iglesia, sirviendo. Y qué tremendo, me pareció impresionante cuando hay gente que tiene tantas excusas, ver a un hombre que a pesar de que no tiene sus piernas, está allí dispuesto para servir al Señor. Y nosotros con piernas y llenos de excusas, llenos de mocos, llenos de niñerías, de tonterías, de aquí para allá, que porque ña, que porque sí, que porque ña. Escúcheme, amado, la persona que quiere hacer una buena imitación de Jesús es una persona que entiende que está aquí para servir, porque Jesús era un siervo que podía, él era el rey de reyes, es el rey de reyes, y no vino aquí a cruzarse. De hecho, ¿cuántos han leído hoy en la Biblia que cuando vinieron a hacerlo rey, qué hizo él? Salió corriendo y dijo: no, yo vine aquí fue a servir. Entonces, si tú quieres parecerte a Dios y quieres decir yo me llamo como Jesús, se tiene que notar en el amor, se tiene que notar en la humildad, se tiene que notar en el servicio, Hoy en día nosotros estamos tan permeados por la mentalidad del mundo que perdimos los conceptos de Jesús. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, los discípulos dijeron: ¿y qué? Quiero ser el que manda, el que dirige. ¿Y usted quiere ser el que manda, el que dirijo? ¿Sí? Bueno, sirva a la gente, sirva a los demás. Porque en el mundo, Jesús dijo, en el mundo, el que es el líder, el que es el grande, es el que sienta que todos le sirvan. Y así se está volviendo en la iglesia. Pero en mi reino no, en mi reino los grandes sirven a los demás. Amén. Número 4, Dios quiere que le imitemos aún en el sufrimiento. Eso mismo lo dijo Jesús, lo dice la palabra, escuchen. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Fuimos qué? Porque también Cristo, ¿qué pasó con Cristo? Padeció. ¿Qué significa padecer? Sufrir. Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigamos ¿qué? Y está hablando de sufrimiento. Está hablando de sufrimiento. Y está diciendo, Él padeció y nos dio ejemplo. ¿Cómo es padecer siendo Dios? Y estando en esta carne y dándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, ¿qué hacía Jesús? No respondía con maldición. ¿Qué pasa cuando alguien te maldice? ¿Cómo respondes?
¿Cuántos de los de aquí se nos suelta la piedra de una? ¿Cómo reaccionamos nosotros a las maldiciones? La otra vez les mostré un video aquí de un pastor que estaba predicando en Estados Unidos. Y estaba predicando y llegó un tipo ahí entre la multitud y ¡pam! Le metió un manazo en la cara y lo tiró al piso. Y yo admiré cómo se paró ese pastor. Se paró a limpiarse y ahí estaban un poco de diáconos porque era una mega iglesia. Él dijo, no, tranquilo, déjelo. Otro se hubiera agarrado a golpe. ¿Cómo queda uno de pastor agarrándose con un tipo en la iglesia? Por Dios, ¿qué haría Jesús? Escúcheme, cuando le maldecían, a Cristo lo maldecían, lo escupían en la cara, lo desvistieron delante de todo el mundo, sufriendo. Cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga. Señor, mira, Señor, ten misericordia, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Escuche, mire lo que dice Hebreos 12:3, versión lenguaje actual. Esto es hermoso. Escuche esto. Piensen en el ejemplo, ¿en el qué? Ejemplo del que tú estás imitando y yo estoy interesado en imitar. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió ¿cómo? Él siguió adelante. Por eso ustedes que están haciendo imitación de Él no deben rendirse ni desanimarse. Dile a la persona que está a tu lado, no te rindas ni te desanimes. Si estás sufriendo, gózate, porque aún así en el sufrimiento uno puede estar imitando a Jesús. Amén. Versículo 1 de Tesalonicenses 1:6, mire lo que dice con respecto a esto. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran ¿qué? ¿Qué tenían ellos? Tribulación. ¿Qué es tribulación? Pruebas, sufrimientos, pero tenían el gozo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es decir, que aunque estaban sufriendo, estaban imitando al Señor, porque en medio de sus sufrimientos ellos tenían la esperanza y el gozo del Espíritu Santo. Amén. Una persona se conoce si es una buena imitación de Dios ahí. ¿Cómo reaccionas cuando la vida no está bien? Cuando las cosas no se te dan, cuando las cosas se ponen duras, cuando estás sufriendo, cuando otros te hacen la vida imposible. Ahí es donde debemos demostrar nuestra imitación de Jesús. Número 1, en el ¿qué? Amor. Número 2, en la humildad. Número 3, en el servicio. Número 4, en el sufrimiento. Número 5 y última, en el comportamiento, en el actuar. En el actuar debemos ser imitadores de nuestro Señor. Dice la Biblia en 1 Corintios 11, versículo 1, y ahorita lo leíamos: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando está hablando de este versículo? Veámoslo allí en Filipenses 3:17. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Póngale y subraya allí, conducen. Está hablando de conducta, está hablando del actuar de un cristiano, del comportamiento de un cristiano. La conducta de un cristiano abarca muchas áreas de nuestra vida. Abarca la manera como nosotros hablamos, como nosotros miramos, como nosotros reaccionamos a las cosas que nos suceden en la vida. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a imitarlo en ello. Así que tenemos el desafío de imitar a Jesús,
De tal manera que al imitarlo a Él, nuestra vida se convierta en un ejemplo digno de imitar, que otros puedan ver en nosotros un modelo a seguir, que podamos ser imitadores de Jesús y que la gente quiera imitarnos a nosotros porque estamos modelando su carácter, su actuar. Dice la Biblia en 1 de Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Te lo voy a leer en esta otra versión. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. ¿Será que nosotros podemos decir hoy día que nuestra vida es un ejemplo a seguir? Que nuestro carácter es digno de imitarse. Dios quiere que nosotros podamos llegar a este nivel. Dice la palabra en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6, le voy a leer esta versión. Ustedes siguieron nuestro ejemplo y el de nuestro Señor. Y aunque sufrieron mucho, recibieron ese mensaje con la profunda alegría que da el Espíritu Santo. Por eso, por seguir el ejemplo del Señor, mire lo que está diciendo la Biblia, por eso llegaron a ser un ejemplo para todos los seguidores de Jesucristo que viven en las regiones de Macedonia y Acaya. Pero mire lo que está diciendo la Biblia: ustedes siguieron el ejemplo del Señor y por eso se convirtieron en un ejemplo a seguir para los cristianos. Dios quiere que nosotros podamos hacer una muy buena imitación de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta. Lamentablemente, así como sucede en este concurso Yo Me Llamo, del cual hablamos al principio, allí hay muchas personas que van a hacer el ridículo. Hay personas que van y son un desastre. Lo que hacen es que las personas se burlen de ellos. Y aún el jurado les pregunta: ¿y a ustedes quién le dijo a usted que usted se parecía a este artista? Y tristemente ellos dicen: no, pues es que mis amigos, es que mi familia me ha dicho que yo hago una buena imitación. Y ellos dicen: no, eres un desastre, tú no te pareces para nada. Qué triste que nosotros hagamos el ridículo en la vida cristiana. Que nosotros digamos que somos cristianos y que la gente diga: pero no te pareces en nada a Jesús. Tú no te pareces en nada al Señor. Que lamentablemente estemos ocasionando que la gente, en vez de ser atraída hacia nuestro Señor, la gente se burle y que nosotros mismos seamos burlados porque somos una pésima imitación de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos imitadores de Él en el amor. Quiere que seamos imitadores de Él en la humildad. Quiere que seamos buenos imitadores de Él en el servicio. Quiere que podamos imitarlo aún en el sufrimiento. Y Dios quiere que nosotros podamos ser excelentes imitadores de Él en nuestro actuar cotidiano, en nuestro comportamiento. Y que la gente pueda decir: sí, sí se llama. La gente pueda decir: oye, sí se parece a Jesús. Este no solamente habla de que es cristiano, este es un verdadero cristiano. Que podamos decir nosotros: hacemos una perfecta, una muy buena imitación de Jesús. Señor, si hay gente en esta tierra, y somos testigos de ello, que se esfuerzan y pasan todos los días de su vida bregándose a parecer a otro ser humano. Qué vergüenza eso, Señor. Si nosotros, viendo eso, no tomáramos la decisión de esforzarnos cada día para parecernos más a ti, Señor. Qué vergüenza.
Que una persona sea capaz de por 5 años, todos los días, ir a un gimnasio, a hacer ejercicios, a echarse cosas en la piel, a hacer cosas, a tratar de hacer lo humanamente posible para parecerse a otro hombre. Y que nosotros, teniendo el mejor ejemplo, no nos esforcemos todos los días por dar todo de nosotros para ser como tú, para ser como tú, Señor. ¿Qué pensarás tú de eso, Señor? Cuando en tu misma palabra hay una petición que dice: sean imitadores de Dios. Imiten a Dios. Imiten a Cristo. Imiten a Cristo. Sean como Jesús. Porque vale la pena ser como Cristo.